Buenas noches a todos. Vamos a poner por acá. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué se me caso esto? Ahí está. Buenas noches a todos. Bien, justo estaba terminando de revisar algunos, me faltan solo 9 de sus compañeros terminar de revisar sus prácticas. Y de verdad, bueno, sigo encontrando algunos errores bastante comunes, ¿no? Con respecto a y errores en realidad que van en función a temas ya revisados previamente, ¿no? En cursos anteriores de redes que ustedes ya han llevado. Recuerden que hasta el momento prácticamente todo es una revisión. Es todo, hemos visto capas de red, de transporte, hemos visto capa IP, IPv6, pero casi, como les digo, ¿no? Manera de revisión nada más, porque ya estos temas ustedes los han llevado en cursos anteriores. Entonces quería hacerles un poco mención de esto, ¿no? Con respecto a la revisión, sobre todo en la parte en la primera pregunta, donde aparecían dos PCs y básicamente unos puertos, para que tengan un poco la idea. Déjenme buscar solo la gráfica, para no tener que... Acá hay una. Espera un ratito, por favor. Solamente para... Aquí vamos a ponerlo. Ahí está, ¿no? Esta es una de las 3 posibles preguntas que había. En realidad iban más o menos por el mismo... Lo que cambiaba en realidad eran algunos valores. Y como ven, esta gráfica, si ustedes lo revisan con la diapositiva que corresponde, no habla de inicio de sesión con TCP, no habla de este inicio de 3 vías, sino esta gráfica corresponde digamos, al concepto de ventana deslizante, ¿no? Donde se iban entregando paquetes por pedazos y el dispositivo receptor iba confirmando. Y este ejercicio, como les digo, ¿no? Está un poco basado en algunos ejercicios de redes humos que cuando se veían capas de transporte y se veían modelos o arquitecturas, digamos más que modelos, arquitecturas, ¿no? Y habían, ¿se acuerdan? Arquitectura cliente-servidor, punto a punto, y arquitecturas híbridas, ¿no? La pregunta era, ¿qué dispositivo inicia el mensaje? Y yo pensé que si ustedes iban a ver aquí en la parte, aquí hay un cuadradito, una parte de la gráfica que dice que se establece una conexión TCP, es decir, ya el proceso de inicio de sesión de 3 vías ya está dado. Entonces, estos números de secuencia y de confirmación son básicamente por el envío y recepción de cada bloque de datos que se van entregando y confirmando como parte del control de flujo, inclusive, ¿no? Pero fue algo que, como les digo, deben haber revisado y también les comenté en la clase, ¿no? Hablamos de 3 grupos de puertos, ¿se acuerdan? Grupos de puerto del 0 al 1023, donde estaban todo el grupo llamado bien conocidos, del 1024 hasta el 49.551, donde estaba este grupo llamado registrados, y a partir del 52 o 49.552, llamado dinámico privado. Entonces pensé que se iban a acordar, ¿no? Por eso les puse aquí en la PC2
no le puse ni cliente ni servidor, pero recuerden, si ven 443, ¿qué tipo de protocolo se les viene a la mente? HTTP. HTTP, bueno, Es- ese, ¿no? Bueno, vamos con que tiene eh, que tiene una seguridad, ¿no? Es un protocolo seguro. Ok. Entonces, si HTTPS o HTTP está en la PC2, ¿en qué se convierte PC2? ¿En un servidor? En un servidor. Muy bien. Y entonces, bajo el modelo de cliente-servidor, ¿quién debe iniciar la comunicación? El cliente. El cliente. ¿Y quién sería el cliente? PC1. PC1. Muy bien. Entonces ya identificamos que PC1 es el cliente, PC2 es el servidor. Otra forma de poder identificarlo no solamente es por el puerto de 443, sino también por los rangos, ¿no? Hay una pregunta que está un poco palomillosa, que son, ¿no? En vez de decir 49.552, que es uno de los rangos que se utiliza para asignar a los puertos cuando un dispositivo establece comunicación con otro, hay una que dice 1024 y acá dice 23. Pero el esquema es similar, ¿no? 23, ¿recuerdan qué tipo de protocolo es? 23. De Telnet, Telnet. muy bien. Entonces, si la PC2 tiene un puerto 23 y ese puerto 23 es Telnet, sigue con la arquitectura o no o sigue con el modelo cliente-servidor. Por lo tanto, PC1 sigue siendo el cliente. En la pregunta decía, ¿quién inicia la conexión? Normalmente siempre los clientes en ese esquema son los que hacen la primera solicitud, ¿no? Son los que dicen, necesito que me envíes información. El servidor toma ese request, ¿no? Y genera una respuesta, ¿no? Genera un response, ¿no? Una respuesta. Y más allá, ¿no? Digamos que todos los numeritos que estaban abajo estaban ahí porque así estaba la figura, ¿no? Y como les digo, pertenecía a parte de otro tema, ¿no? Y el análisis estaba solamente con los dos dispositivos. Decía quién inicia la comunicación, quién el dispositivo inició la conexión, qué nombre tiene el rango de puertos que usa el cliente, en este caso el cliente. Estamos en el último bloque, ¿no? Llamados dinámicos o privados. ¿Qué protocolo de capa de aplicación y transporte se está usando en la comunicación? ¿Qué protocolo de capa de aplicación estamos usando? Primero identifiquemos ese. ¿A qué puerto corresponde 443? Perdón, ¿a qué protocolo pertenece, se asocia con el puerto 443? HTTPS. Listo, ese es el protocolo de capa de aplicación. HTTPS, por ser un protocolo, bueno, no necesariamente por ser seguro, ¿no? Pero trabaja de la mano con TCP en capa de aplicación, en capa de transporte. O sea, HTTP y HTTPS trabaja en la capa de transporte con TCP. Entonces, ¿qué protocolo estamos usando ahí? HTTPS y TCP. Hace poco leí una respuesta que era UDP con TCP, ¿no? De verdad, por favor, revisen esa parte, porque no, o sea, estamos confundiendo algunos puertos de aplicación con transporte. Igual, ¿no? Si aquí fuera 23 y aquí fuera 1024, Telnet también este, Telnet también es TCP, ¿no? O sea, sería Telnet en aplicación y TCP por el lado de transporte. Y la última, bueno, ya la última sí, la mayoría, pues, ¿no? Sí, 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 definitivamente tanto habernoslo repetido a todos el propósito de los números de secuencia, lo conocemos, ¿no? Esta parte de control de flujo, el reensamblado de paquetes, digamos, que puedan llegar en orden, hacerle seguimiento y esas cosas, ¿no? Está bastante bien esa parte. Profe, Sí, ahí yo sí me confundí en la primera pregunta porque me había guiado los números de secuencia del ACK.
Por eso dije, si hay un A más uno y B más uno, imagino que antes debió haber un A y un B, ¿no? Por eso dije la PC2 es el cliente y la PC1. Bueno, la Claro. PC2 ha comenzado la conversación entre ambas PCs. Pero sí, pues, como solo dice, sí estaba mal, ¿no? En este caso, Sí, la PC1 ya había iniciado todo. ajá, hay que tratar, ¿no? Porque sí, es como les digo, es un ejemplo, eh, es como que les he presentado eh, el plato así medio gourmet, ¿no? Con muchas cosas alrededor, pero había que escarbar un poquito para encontrar pues lo que nos tocaba a nosotros descifrar. ¿Por qué esta pregunta sí, ¿no? Con cosas añadidas, ¿no? Porque entiendan, como ustedes como ingenieros, eh, a veces los problemas se resuelven más sencillos de todo el escenario que se nos presenta. O sea, cuando tenemos que analizar datos, a veces el conocimiento de estas cosas, de estos detalles tan sencillos, nos permiten tomar soluciones más rápidas o llegar a la solución de manera más práctica. Entonces, eh, nos abrumamos con los datos siempre. Me pasa a mí también. A veces ves un mar de datos y resulta que la solución está ahí nomás, ¿no? Al frente nuestro, quizás. Es por eso un poco la insistencia en que sigan o que sigamos repasando y tratar de reforzar estas partes con respecto a TCP y esas cosas, ¿no? Lo mismo ha pasado con Slack, lo mismo ha pasado con EUI 64, muchos lo han hecho bastante bien, otros han faltado algunos detalles. Hay que recordar que en estos procesos de asignación sin estado, básicamente se llama sin estado porque no interviene ningún otro dispositivo, como sería un DHCP versión 6. Y básicamente Slack lo que provee recuerden, ¿no? Provee el prefijo de red porque el ID se genera con este otro proceso que es EUI 64. El link local también se genera de ahí. Y lo siguiente, el otro dato que envía Slack a través ustedes mismos lo han dicho en sus respuestas, a través de un router solicitation, es el, la puerta de enlace, que no es nada más y nada menos que la link local del router, ¿no? Muchos lo han hecho y está bastante bien. Algunos se han confundido con el proceso EUI 64, por eso nuevamente les pido, ¿no? A veces esos procesos son un poco engorrosos y tratemos de trabajarlos más. Hoy día de verdad, voy a invertir un poquito el orden con respecto a lo que tenía pensado para el martes. Eh, Vamos a terminar, voy a decir prácticamente con la última parte de esta unidad, que sería la parte de enrutamiento entre VLANs, cosa que el martes me queda el espacio para poder hacer un laboratorio de repaso con todo lo que hemos visto. Espero de verdad todas sus preguntas o todo lo que no haya quedado muy claro para poder tratar de repasarlo, de poder revisarlo antes de la práctica del día jueves. ¿Ok? Entonces, ese sería un poco la idea para este próximo martes. Mientras que, de verdad, terminando, como les digo, el martes con un laboratorio y con un poco digamos, la visualización, digamos, de la parte teórica en algo un poco más tangible, más visible, puede también que ustedes puedan desarrollar algún tipo de laboratorio calificado, ¿no? Que sería, lo voy a pasar para el martes de la semana 11, ¿ok? Entonces eso serían los cambios para esta semana. ¿Ok? ¿Les parece bien así? Sí, profesor, justo con este laboratorio comienza usted el día martes. Podemos hacer las preguntas necesarias y algunas dudas que nos queden. Perfecto. Yo de verdad con todo gusto espero sus preguntas, que repasen, para poder tratar de hacer una clase de repaso. No, yo solía hacer para los exámenes finales así, ¿no? En la última clase, pero yo no hacía toda la clase porque imagínense, comenzar desde la semana, en este caso, 5 hasta la 10 o 6 hasta la 10, ¿no? Pero mejor, si ustedes están en preguntas, dudas o tal vez algunos escenarios, o no sé, lo que ustedes consideren, poder tratar de interactuar mejor y poder repasar puntualmente algunas cosas. Ok, entonces vamos a ver un poquito hoy día también un poco más de teoría. No es muy densa,
bueno, que había abierto por si acaso el NSP, no es muy densa porque esa teoría también ya la hemos revisado previamente. Profe, ¿levantamos nuestras máquinas también? No, 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 no. Vamos a ver primero la parte de teoría. Si nos alcanza el tiempo, hacemos algo. Si no, lo dejamos mejor para el martes con dedicarnos toda la clase tranquilos a hacer un laboratorio que más o menos integre justo la parte de VINAS, la parte de OSPF nuevamente, la parte de enrutamiento entre VILAS, ¿no? Más que todo, por eso nos interesaría mucho que venga algo semejante a nuestra práctica posteriormente, ¿no? Este, es que en realidad, si se dan cuenta, les pongo cosas que están ahí, cosas que siempre han estado, siempre están. Por ejemplo, la práctica 1 estaban los puertos. Me sorprende algunos que a pesar de que les pregunté y les dije, está bien con la parte de subnetting, se han equivocado con el subnetting, que yo pensé que eran pucha, puntos que estaban ahí recontra regalados. Profe, disculpe. Buenas noches, Hola. profesor. Bueno, justo tomando el tema del subnetting, yo resolví en el examen y no subí ninguna imagen, ¿no? Como lo solicitó, pero no sé, ¿no? Si es posible, si es que en caso está bien la resolución, se puede considerar algunos puntos, ya que, bueno, creo que la mayoría ha salido bastante bajo en el examen de teórico. Ajá. A ver, Alejandro. Yo, otra cosa que les pido, de verdad, bueno, ya. Creo que no te he puesto la respuesta, ¿no? Ahorita, tengo un No, ratón. solamente me puso que no adjunté ninguna imagen. Sí, sí. Entonces, no sé si está bien, ¿no? Bueno, al menos yo he tratado de seguir en Claro, todas sus clases claro. y Lo que pasa es que, ya que a muchos no han cargado una imagen, pero les he puesto puntajes porque, ya, por acá tengo las soluciones, espérate. por ejemplo, y justo esa pregunta valía 6 puntos, ¿no? Así es. Pucha, me puso 0 y realmente me baja todo, pues. Claro, pero si te O das por lo cuenta de menos, la respuesta que me sí, has dado, o sea, mira tu respuesta y dime tú así, ¿no? Siendo sincero, si realmente corresponde a una respuesta o a un desarrollo de una respuesta, ¿no? Es como cuando eh, haces el ejercicio en matemática, ¿no? Que esto no es nada sí, complejo. lo que pasa es que Solamente eso ya pones el resultado final, ¿no? lo que pasa es que ya, pucha, sí es o sea, sí lo he llegado a resolver en Excel nada más, ya más no lo he subido. Pero lo que pasa es que también yo lo había hecho ya en redes uno ya lo habíamos hecho así con el profesor Mantilla y pucha, nos hacía hacer en hojas Word y teníamos que pasarlo y aparte rellenarlo en el sistema, ¿no? En el Canvas cuando nos pedía los exámenes. Bueno, Y yo era, no soy, yo no soy Pedro Mantilla. Lo único que les pedí era, hagan su hojita y carguen su imagen. Como muchos sí, lo han pues, si no, hecho, pero pucha, era más trabajo, ¿no? Te demoras más ahí porque tienes que conectar el celular, conectarlo a la computadora, ir a tus carpetas para poder copiar y pegar. Sí, si bien no te gastas ni 5 minutos, pero ujú, ya es un tiempo, ¿no? Al igualito como el trabajo práctico en el laboratorio, tenía que descargarme el zip, en el cual ya no lo envié, por eso incluso le mandé correos a usted, le dije si lo podía revisar, ¿no? Pero me dijo, fue fuera de tiempo, ya lo lo que envié pasa fuera es de tiempo, que, pero sí, lo que pasa es que de verdad, ya, la primera vez, digamos, ya, se malentendió porque 20 cosas. Listo, dije. Entonces, del martes al jueves, ¿no? 2 días. Y hay un montón de personas, de verdad, no sé si estarás tú incluido ahí, que me la han hecho llegar el día domingo por un mensaje. O sea, yo, hay algunos que han llegado 5 minutos después y les dije, por favor envíelo, tienen 2 días, ¿no? La excusa es, profe, es que estoy trabajando. O sea, de verdad, todos estamos ah, trabajando, ¿no? No, bueno, no en la solo segunda ustedes. oportunidad yo sí lo envié ya dentro Ah, de la perfecto, fecha. ¿no? Sino el día del examen nomás sí tuvo ese percance, pero fue por el tema del zip, ¿no? Porque usualmente enviamos en RAR o PDF o cualquier otro archivo, ¿no? Pero usted nos Bueno, pedía en zip y el sistema no cargaba, pues si era punto RAR. claro. Pero es que, de verdad, ¿no? O sea, hacer un zip también, ¿no? No.
Pero déjame un ratito, o sea, déjame un ratito, estoy buscando 200, 700, 800. Ah, este es. O sea, lo menos que esperaba que me envíes era al menos algo como esto, ¿no? Y eso, que muchos, como les digo, lo han hecho de esa manera y está entendible, ¿no? Ah, ya bueno, o sea que han hecho sus calculitos, sus numeritos, bueno, qué bien. Ya, no está la imagen para que no te tome el tiempo que me dices que te toma, ¿no? Ah, Sin embargo, por eso, dime si tu respuesta, o sea, amerita algún puntaje, ¿no? Uno, que no has cumplido la indicación. Carga una imagen. Dos, si realmente tiene algún desarrollo la respuesta. bueno, hasta ahí no tiene un desarrollo, ¿no? Pero por detrás sí hay. Pero yo no Sí, lo sé. O sí, sea, sí. y eso es lo que quiero que entiendan a veces sobre los docentes, ¿no? O sea, posiblemente sí lo hay, pero yo no lo sé. Y de verdad, así como les he puesto muchos en las respuestas, ¿de dónde han buscado? O sea, de verdad, copy-paste, así como ustedes copian y pegan, yo también copio y pego sus respuestas y encuentro las fuentes, ¿no? Entonces, Bueno, ya, yo entiendo y mira, por eso, yo me voy a ese lado, ¿no? Es más, y ahí está. Hay algunos que en la pregunta uno que se las acabo de mostrar, me han respondido a la pregunta uno, o sea, que no les había tocado a ellos. Con eso te digo todo, ¿no? O sea, sí, sí entiendo su... entonces, discúlpame que sea mal pensado, ¿no? Sí, Pero no, sí, sí, necesito la tengo. algo más. O sea, no es, como tú bien Este, dices, no es tan difícil, es un poco laborioso, pero 5 minutos no te toman, o sea, no es tan vital, ¿no? Lo podías haber hecho al menos de esta manera. Y así, a muchos que lo han entregado de esta manera, similar, está bien, ya, perfecto. Entiendo que haya habido un desarrollo, al menos, ¿no? Ok, pon en tu, escríbeme qué consideras ahí en uno de los anuncios para revisarlo, ¿ya? ya, bueno, lo que sí me gustaría ya, por más que no haya ningún punto adicional, ya, sí, si está bien o no el cálculo, no lo he vuelto a resolver, Sí, yo ya, te lo pongo acá para que lo revises. sí, por favor, para ver si está bien o no, y ya, pues, ni modo, ya. Me olvidé de ponerlo en tu caso, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, dime. Profesor, yo estoy revisando ahorita, pero no tengo notas Ah, me de faltan laboratorio. 9 alumnos, me faltan 9. Ah, ok. Ya. Me faltan 9. Y con esos 9 ya termino y les pongo la nota junto también con las de laboratorio. Listo. Ok, entonces revisen, por favor, el día martes. Preguntemos, participemos, hagamos una clase que todos podamos aprender, repasar y, y para que tengan pues una segunda práctica mejor, ¿no? Para que les vaya mucho mejor. Ok, entonces vamos a avanzar con esta última, digamos, parte de teoría para, como les digo, el martes poder tener espacio para poder tener un laboratorio y, como les digo, ¿no? Poder repasar algunos otros conceptos. Este tema ya lo han visto, forma parte también del curso de redes 2. El nombre, enrutamiento entre VLAN, también, ¿no? Recuerden que existen dos tipos de enrutamiento entre VLAN. Uno de ellos es más o menos de la manera tradicional. El segundo corresponde al uso de un switch multicapa. Y digamos el tercer modelo, por decirlo así, correspondería al uso de un router con subinterfaces. Y que si ustedes por ahí deben recordar, Cisco lo llama router on a stick, ¿no? Aquí
Huawei no les ha puesto un nombre así, no le ha puesto un nombre similar, pero básicamente los conceptos son idénticos. Ok, entonces vamos a tratar de recordar esta parte. Vamos a ver cómo funciona la comunicación entre VLANs. Y con eso, digamos, finalizamos toda la parte de, digamos, conceptos básicos de Ethernet y la parte de VLANs para entrar ya a partir de la semana 11 a la parte de Spanning Tree, ¿no? Que sería este árbol de expansión que permite o evita bucles encapados, ¿no? Que sería la parte más compleja de lo que sería Ethernet, ¿no? Bien, entonces veamos un poco sobre la comunicación entre VLANs, ¿no? Vamos acá. Ya nosotros sabemos, ¿no? Por lo que hemos estado tal vez revisando, dos VLAN entre sí no se comunican. Es más, inclusive en este mundo de Huawei, yo puedo evitar la comunicación inclusive filtrando las VLANs a través de un enlace troncal. Pero básicamente a nivel de VLANs, por las diferencias de etiquetas, ¿no? Sabemos que los switches simplemente reciben la trama, revisan la etiqueta, si no coinciden, la descartan. Entonces, eso, digamos, genera, como les dije el día martes, ¿no? Cierto sentido de seguridad, pero no es una técnica de seguridad propiamente, y permite también el aislamiento no solamente de las tramas, sino también de los brokers, ¿no? Entonces, las VLAN también reducían los dominios de brokers. Pero en la necesidad de poder comunicar o enviar información entre dos VLANs, vamos a tener que trabajar con un dispositivo intermediario, como sería en todo caso un router. Un switch multicapa, y con el router vamos a, como les dije hace un ratito, dos escenarios, ¿no? Uno en donde vamos a trabajar cada VLAN por una interfaz, o trabajando con subinterfaces dentro del router, ¿no? Que nos permitan maximizar o aprovechar un poco mejor la cantidad a veces limitada que tenemos de interfaces en los dispositivos, sobre todo en los routers, ¿no? Profesor, ¿la cantidad de subinterfaces depende del equipo, del router? Sí, también, ¿no? Lo mismo que pasaba y lo mismo que les puse con los switching, ¿no? En el caso, lo que pasa es que mientras más VLANs reciba, bueno, en el caso un poco más particular de los equipos Cisco, ¿no? Mientras que más VLANs recibía, los anchos de banda en algunas ocasiones se comenzaban a ver reducidos de las interfaces. Y obviamente No, también al tener o que sea, es una procesar, división. no exactamente una división, ¿no? Pero ya no recibo, mira, si tengo una trama Ethernet, recibo una cantidad o proceso una cantidad de tramas, pero ahora voy a recibir de diferentes, vamos a decir, de diferentes redes. Entonces, por lo tanto, a mayor cantidad de subinterfaces tengo que hacer más procesamiento de las etiquetas. Tengo que recibir de más dispositivos de los que antes recibía. Es por eso que en algunas ocasiones, digamos, es mejor poner un switch multicapa. Bueno, lo que decía un poco más la literatura de Cisco en esos aspectos era porque los switches, su labor principal era la parte de conmutación a nivel de capa 2. Entonces, a nivel de capa 2, el procesamiento físico era más alto, que a diferencia de un router, que su función principal está en la capa 3. Sí, no sé si me dejo entender con esa parte. Entonces, en algunos casos, a pesar de que se puede usar un router, el hecho de tener más subinterfaces requiere un procesamiento mayor en el caso de los routers, ¿no? Que en los switches. Y eso no es exactamente una división, pero sí comienza a reducir el ancho de banda que procesan.
Recuerden que cada dispositivo tiene algo llamado throughput, ¿no? Que es un ancho de banda máximo para poder recibir todas las tramas necesarias. Entonces esto se va de alguna manera reduciendo, se va por la cantidad de tramas que se van procesando a través de una subinterfaz, o mejor dicho, a través de una interfaz en particular dividida en subinterfaces. Profesor, Sí, una consulta, una duda. Entonces, quiere decir que cuando hay varias, como dice usted, varias VLAN y más encima hay VLAN que transmiten voz, o mejor dicho, de telefonía, ¿le afecta entonces en todo caso este ancho de banda? recuerda que las VLAN de telefonía tienen prioridad, ¿no? Ujú. O sea, Mm, las VLAN de voz tienen prioridad, por lo tanto ellas pasan primero sobre las VLAN de datos o sobre las otras VLAN que tú definas. mm, ok. Ok, bueno, vamos a ir revisando esas partes en la práctica, ¿no? Entonces, estábamos aquí, ¿no? Una de las formas tradicionales del enrutamiento entre VLAN simplemente es la conexión de interfaces con una VLAN en particular a un router, ¿no? Para que pueda hacer el intercambio, en este caso, sin necesidad de usar ningún protocolo de enrutamiento, ¿no? Ya que los dos dispositivos están conectados a través de una interfaz propia o directamente conectada, entonces ellos automáticamente la incluyen a su tabla de rutas y permiten hacer en este escenario un intercambio y poder reenviar los paquetes o, ¿no? o los mensajes tanto entre las dos VLAN, ¿no? Como aparece en la figura. La comunicación entre VLAN 10, ¿no? Entra por una interfaz en particular de capa 2, llega, ¿no? llega al router, internamente se realiza el enrutamiento, se reenvía hacia el mismo switch en este caso, ¿no? Para que pueda ser enviada hacia la VLAN correspondiente. Pero este esquema tradicional no genera, como les decía, un problema, porque necesito más interfaces físicas, a diferencia del que posiblemente con el uso de subinterfaces se mejore un poco ese aspecto, ¿no? Ese es el escenario principal, ¿no? El escenario más tradicional. El mismo que estaba hace un momento, solo que posiblemente más ordenado. Dos VLAN, en este caso, cada uno con su puerta de enlace, cada interfaz o cada VLAN correspondiente tiene asociado o está conectada a un dispositivo, a una interfaz del router en particular. ¿No? Lo mismo, ¿no? El mensaje del paquete, ¿no? Los datos salían del switch 1, llegaban al router, internamente un proceso de enrutamiento por las directamente conectadas y el reenvío hacia la VLAN correspondiente. Y en este caso, los routers son un poco agnósticos, por decirlo así, que exista una VLAN en el camino, ¿no? Porque recuerden que si está entrando por aquí, se etiqueta al momento de salir, la etiqueta, en este caso, la estarían retirando. A pesar de que acá diga que la interfaz Gigabit 04 está en VLAN, ¿no? Para el router sería más o menos transparente, quedaría sin él recibiendo tramas Ethernet comunes, ¿no? Sin etiquetar. La otra opción es, como les decía, ¿no? Utilizando el mismo nombre que tenía Cisco, Router on an Stick, que se llamaba, en la cual el switch, perdón, o el router trabajaba con subinterfaces. Aquí un enlace troncal donde yo le permito el acceso a las dos VLANs necesarias. Al momento de llegar al router, simplemente ya no las recibe por una interfaz física. Aquí sí el dispositivo conoce y puede entender, por decir así, las etiquetas que está recibiendo. Internamente hace el enrutamiento entre ellas, ¿no? Ya sabemos por sus interfaces directamente conectadas, ya que figuran en la tabla de enrutamiento, ¿no? De manera automática.
Entonces el proceso no es complicado en realidad y la configuración en sí tampoco, al menos en este escenario bastante básico, ¿no? Como vemos, tengo un dispositivo el cual hace su ingreso al router, el router por el enlace por el router hace su ingreso al switch, se etiqueta, es enviado por un enlace troncal hacia el router, el cual entra por alguna de las subinterfaces, ¿no? Normalmente se suele etiquetar la subinterfaz con el mismo ID de la VLAN. Profe, una consulta. ¿Y si en el switch, por ejemplo, yo permito que a ver, ¿cómo es este puerto? La Gigabit 024, que es la de la switch 1, que está a la Ajá. derecha? O sea, si ahí yo permito la VLAN 10, que está a la izquierda, pero en el router hago un bloqueo con ACL, prácticamente, como pasa primero por el router, a pesar de que la otra red sí permita esa IP que yo estoy bloqueando, no va a ser el paso, ¿no? Claro, si pones una ACL, sí, debería, en todo caso estarías haciendo el filtrado aquí, ¿no? O sea, Claro, no claro. estás limitando la funcionalidad ni del switch ni del router, simplemente estás poniendo una regla indicando de que un dispositivo, una red o algo en particular no lo dejes pasar, ¿no? Claro. Gracias, profesor. Y en ese aspecto, internamente, él sí, al momento de recibir la trama, sí puedes aplicar alguna lista de acceso, ¿no? Solo al puerto, no a todo el switch, ¿no? Perdón, perdón. Ah, entendí que le aplica el ACL solo al puerto. Eh, O, en este caso, bueno, podría ser si podemos inclusive bloquear toda esta subred, ¿no? Bloquear el dispositivo claro. 2 en particular, o bloquear un Entonces, puerto, como tú dices, en particular, ¿no? Un puerto de transporte, ujú. dependiendo que Ya, venga en el access list. ok. Bien, entonces, básicamente, el ejemplo que tenemos al lado, como vemos, ¿no? El switch 1 tiene el enlace troncal, el router 1, internamente es como si dos tuberías, ¿no? Se conectaran entre sí para poder dejar pasar, en este caso, los paquetes y luego reenviarlos hacia el switch, ¿no? O para que pueda dejar las tramas pasar entre los dos dispositivos, entre las dos redes, ¿no? Entre las dos VLANs. La configuración, sí, Luis. Profesor, en ese puerto que dice 001, donde están las dos subinterfaces, ¿no? Sí. Ese caudal es limitado, ¿eso fue lo que dijo usted? Que, o sea, que tiene un ancho de banda que también puede causar lentitud. Aquí, vamos a ver acá. Claro, lo que pasa es que se comienza algo así como a dividir, ¿no? Si antes solamente procesaba tramas sin etiquetar, ahora necesito no solamente procesar las tramas, sino también tengo que comenzar a desetiquetar, quitar la etiqueta, volver a poner la que corresponda para poder sacarla por la siguiente subinterfaz, reenviarla por la interfaz física para que llegue al switch. Entonces, eso en algunos casos no solamente ocupas más ancho de banda, sino también físico, ¿no? Consumes más ancho de banda, sino también utilizas más recursos en el dispositivo. Ya, entonces va a depender mucho del dispositivo. Sí, claro, va a depender, ¿no? Como muchas cosas en los routers, ¿no? Ujú. Ya, profesor. Ok, entonces la configuración, como ven en la parte superior, tanto para una de las dos interfaces son bastante sencillas. Como ven, vamos a tener que declarar o digamos, entrar a la interfaz declarando con un punto, en este caso vamos a usar el número de VLAN,
para poder generar una subinterfase. .1q, termination, VLAN ID, y le digo cuál es el número de VLAN. Este .1q, recordemos que es el nombre o, digamos, el número del protocolo VLAN, ¿no? ¿Se acuerdan que es IEEE 802 3.1q? Sí, creo que sí. Entonces, el nombre .1q.1q forma parte del nombre del estándar, termination, porque básicamente es lo que va a entender o que va a retirar, en este caso, la etiqueta número 10 para que luego pueda hacer el reetiquetado para que salga por alguna de las otras interfaces o subinterfaces que correspondan, ¿no? La dirección IP se genera de la misma manera como una IP en una interfaz común, y por defecto en las subinterfaces el ARP está deshabilitado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer al final es habilitar el Broadcast ARP. Lo mismo pasa en la subinterfaz número 20, ¿no? En la 1.20. Simplemente se le dan los comandos para que pueda entender las etiquetas, retirarlas o reetiquetarlas, si es que es necesario. La dirección IP, como, tal cual como cualquier interfaz física. Y nuevamente, ¿no? Habilitar la parte de broadcast, que sería necesario ya que vienen deshabilitadas por defecto. La otra opción sería, como ven, con las VLAN o las interfaces virtuales. Pero aquí ya no se hace a través de algún router en particular, sino con un switch, en este caso multicapa, ¿no? Como ven, dice un switch de capa 2, solamente funciones de conmutación de capa 2. Entonces ya ustedes conocen los switches multicapa, que a su vez de poder trabajar o procesar tramas, también pueden, o tienen, como ven aquí, un módulo de enrutamiento, ¿no? Lo interesante aquí es que a eso me refería, ya que están dentro del dispositivo y la capacidad de procesamiento, por decir así, de tramas y el ancho de banda que tienen o el throughput que tienen físicamente los switches es más alto que el de los otros dispositivos. Muchas veces se prefiere tener un switch multicapa a tener, para el intercambio de VLANs que un router. Debido, como les decía hace un ratito, ¿no? Ya que la función del router es básicamente trabajar solo con la capa 3, genera algunas procesamiento adicional al momento de tener que trabajar con las subinterfaces. Se prefiere, en este caso, trabajar con los switches de capa 3, ya que lo hace directamente, por decirlo así. Entonces vamos a trabajar con estas, acá le llaman VLAN if, como les digo, ¿no? Si lo comparan ustedes con la parte de Cisco, les llamaban como interfaces virtuales. Ok, entonces, como ven, una VLAN if, interfaz lógica de capa 3. Eliminar y agregar etiquetas VLAN. Entonces, podemos trabajar o trabajar con estas VLAN if para establecer el enrutamiento, la comunicación entre las VLAN, como dice acá. Y lo que vamos a hacer es definir la interfaz virtual con el número de la VLAN correspondiente. Ahí también es bastante sencilla la configuración. Como ven, se están creando dos VLANs. La interfaz, han tomado alguna interfaz en particular, la han convertido en acceso en ambas dos, en el switch para ambas VLAN, y lo que han hecho es definir o crear, ¿no? Interfaces virtuales. Como ven, dice interfaz VLAN if 10. Esto define la interfaz virtual. Y lo que tocaría sería simplemente definir alguna dirección IP en las interfaces virtuales para que puedan generar o poder trabajar con la parte de capa 3, ¿no? Y generar el enrutamiento que existen entre los dispositivos.
El proceso es igual, ¿no? Ingresa, se etiqueta, tiene o va directamente a la interfaz virtual. Como ven, dirección MAC, dice MAC 2, MAC 3. Ah, ya. Están etiquetadas MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4. Las direcciones MAC. Entonces lo que van a hacer es, ya no tiene que salir del dispositivo, simplemente la parte del módulo de enrutamiento, es decir, por decir, el plano de enrutamiento que tiene internamente el switch, lo que va a hacer es simplemente, por decirlo así, quitarle la etiqueta 10 y pasarlo por la etiqueta 20 para que pueda salir por la otra interfaz, ¿no? Física del switch multicapa. Profe, una consultita, disculpe. O sea, en vez de usar una IP virtual, no una este, la 1.10 o la 1.20, uso una VLAN if. ¿A eso se refiere? Sí. Ah, claro. No, no, no. Acá, te refieres en vez de usar una subinterfaz en un router, aquí ya Exacto, solamente exacto. voy a trabajar con un solo switch. O sea, este switch que está aquí, por ejemplo, switch 1, se va a encargar no solamente del reenvío de tramas a nivel de capa 2, sino también va a tener la función de capa 3. Ya prácticamente el router lo utilizo en este caso para la comunicación con a nivel de otras sedes posiblemente o hacia una como router de borde, ¿no? Pero el paquete ya no va al router, sino Ya directamente no, al switch y del switch a la otra computadora, o sea, correcto. al destinatario, ¿no? Así es, ya no sale hacia el router. En este caso el switch, como pasa aquí, ¿no? Se envía, acá lo han hecho un poco más bonito porque se ve mejor. Lo están separando en dos, en algo así como dos planos, ¿no? Un plano de conmutación, un plano de switching y un plano de enrutamiento. Entonces, si en este caso, al entrar al plano de conmutación, veo que en este caso la MAC destino pertenece en todo caso a otro dispositivo, ya no tengo que enviarlo, o un dispositivo en todo caso fuera de las VLAN, donde estoy actualmente, ya no lo envía al router, sino lo envía al plano de enrutamiento, dentro del mismo switch. Pues digamos que lógicamente se ha creado una suerte de tabla de rutas, hay como que un router virtual, por decirlo así, y este router es el que se encarga a través de las interfaces virtuales hacer el reenvío. Entonces, Profesor, una sí. consulta. Buenas noches. Eh, eh, yo sí conocía de esos switches, ¿no? De capa 3, Ujú. pero en Cisco. Me gustaría saber en este switch Huawei hasta cuántas VLAN if puede generar o puede soportar. ¿Cuántas interfaces virtuales puede Esto, soportar? ajá, Un Huawei, ¿no? Generalmente, por lo general. ya. Esto yo se los puse en la guía que estaba aquí al bajito. Ah, sí, sí, pero más o menos en un aproximado, o sea, debe tener un rango, pues, ¿no? Sí, Del, claro, el más sofisticado, por ejemplo, ¿no? claro, miren, ¿se acuerdan? El día martes lo revisamos. Ya. Aquí está, miren. Productos y versiones que soportan VLAN. Ahí están los productos distintos, 2700, 3700, 5700. Y aparecen, ¿no? Máximo número de VLAN if, ¿no? Interfaces in the system. Vamos a asumir que como el NSP tiene un switch 3700, soporta 256 interfaces virtuales. Bueno. No lo había visto porque Sí, el link que depende. está en el Canvas, yo lo he Sí, abierto y no aparece nada. Parece que no así. tiene el link que he puesto en el Canvas. Algo Ah, tiene que sale un mensaje que no he primero le sale encontrado. esto. Algo así. Firefox no puede abrir esta página, pero si le pones abrir sitio en una nueva ventana, te Ah, ok, lleva... yo lo abro con Google. Google Internet Google. Ah, pero es lo mismo. Sí, pues me sale algo, no ese mensaje, no Ya, me sale el cuadro. le voy a cambiar y que abra directamente la ventana un ratito, por favor.
que abra directamente la ventana, así no nos hacemos problema. Lo que pasa es que hacen eso de no abrirlo directamente por algo que se llama cross-site scripting, ¿no? Por temas de seguridad. Entonces, para que no inyecten código, vamos a decir, malicioso a la página, por defecto ningún navegador redirecciona o toma o muestra datos de otro sitio o de otro dominio que no esté incluido, digamos, en su lista de permitidos. Es por eso que aparece esa pantallita que te dice, ¿sabes qué? No te lo puedo mostrar aquí, mejor ábrelo. Ahí puedo copiar ese link y lo puedo llevar a otro navegador, entonces. Sí, también. Pero ya ahora sí abre directamente a otra página. Correcto. Y otra duda más, Sí, en routers también hay limitación de cantidad de VLAN creadas, ¿no? No, perdón, en, de lo- cantidad de interfaces en los routers. en los routers. Hay límites también, ¿no? Me imagino. Sí. Déjame, de verdad que no he buscado el límite de los routers, pero también se los busco y se los publico y los revisamos. Pero indudablemente trabajar con switch multicapa es más beneficioso porque ya no se perdería, no tendríamos pérdida de tiempo, pues, ¿no? Con las interfaces troncales, por ejemplo. Claro. O sea, de todas No- maneras vas a necesitar en algún momento un router, ¿no? Pero digamos que si seguimos un poco el modelo digamos, tradicional, de tres capas, ¿no? Estaba acceso, distribución, núcleo, ¿no? Digamos, en la parte de la distribución, que sería la parte donde está la interconexión de múltiples switches de acceso y la parte de seguridad y la parte de políticas, básicamente ahí en los switches de distribución o en la capa de distribución, lo ideal sería que fueran multicapas, ¿no? Para que exista este enrutamiento entre VLANs, las políticas y la parte de seguridad, digamos, a nivel de capa física. Pero si vas a la parte de núcleo, que sería la parte superior ya de intercambio entre distintas redes, redes remotas, ¿no? No necesariamente dentro del campus, dentro de la empresa o dentro de donde se está trabajando, Sí. sino, por ejemplo, a internet o hacia una sede en otro país, en VPN, otro distrito, posiblemente necesariamente tengas que usar un router, ¿no? correcto. Sí, eso sí. Sí, sí lo entiendo. Profe, disculpe. Gracias. Sí, En todo caso, ¿qué factores deberíamos tener en cuenta para poder escoger los switches, ¿no? Dependiendo las diferentes arquitecturas de red que tengamos en diferentes casos. Lo primero que deberíamos fijarnos, y acá no lo he visto, porque no creo que esa parte no está definida para eso, como les digo, es en las características. Habría que ver la cantidad de direcciones MAC que pueden soportar en su tabla, el throughput que tiene y las características, ¿no? De los puertos que ustedes van a necesitar. Si necesito puertos gigabit, si necesito puertos fast Ethernet, si necesito que estos puedan eh, vamos a decir, agrupados, ¿no? No sé si han visto este tipo de agrupación que se llama Daisy Chain, ¿no? Encadenados, uno en cascada, uno tras otra. Entonces, si pueden ser agrupados y, digamos, controlados como uno, en realidad hay varias consideraciones, ¿no? En el diseño. Pero lo primero que buscan básicamente es la cantidad eh, digamos, el ancho de banda máximo que soporta el switch. Gracias, profe. A ver, déjeme ver un ratito. Miren, ¿no? He conseguido, así, rapidito,
una suerte, un datasheet, ¿no? De la serie 5700, que es la que ahorita se me viene a la mente. Y lo primero que dice, ¿no? Forwarding performance, 156 megabits por segundo. Switching capacity, 416 gigabits por segundo. Entonces, algunas consideraciones a veces van por aquí, ¿no? ¿A qué velocidad yo puedo reenviar tramas? ¿Cuánto es el ancho de banda máximo que puedo soportar, que este switch puede soportar al momento de hacer la conmutación? Y los otros vienen si es que necesito redundancia en fuentes de poder, si puedo poner algunas tarjetas, en este caso de SFP, que son de fibra, la densidad de los puertos, ¿no? 24, en este caso son gigabit, y 4 puertos de doble propósito, que pueden ser o cobre o puede ser fibra, y así. Cada switch tiene algunas características distintas. Miren, este 5710 tiene más capacidad de reenvío, pero la misma capacidad máxima de conmutación. Entonces, va a depender mucho y obviamente también los precios van incrementándose, ¿no? En función a mayor capacidad. Este de aquí soporta Power over Ethernet. Entonces, si necesito, no sé, alimentar algunos equipos, o sea, teléfonos, puntos de acceso, entonces me serviría esto, ¿no? El que tiene Power over Ethernet, así alimento desde el gabinete los equipos que estén, o los equipos necesarios, ¿no? Y así. Y bueno, que hay algunas consideraciones sobre mecanismo de confiabilidad, STP, RSTP, MSTP, que vamos a ver STP después de cada una semana. Y trunk, que es agrupación de enlaces. Y bueno, varias características es, ¿no? Virtual Routing Redundancy Protocol, VRRP, para hacer redundancia de capa 3. Hay un montón de características que podríamos ponernos a leer y ver pues en función a lo que necesitemos. Bueno, ahora les paso también este enlace. Entonces, igual, ¿no? Van en función a los diseños y a las necesidades específicas del proyecto en el que ustedes quieran trabajar o de la red que quieran montar, ¿no? Ok, entonces solamente vamos a ver la parte del proceso de reenvío, que aquí, como decía su compañero, lo único que necesitamos es un switch multicapa, ya que lo hace internamente, no requiere ningún otro dispositivo, y por lo tanto el reenvío es un poco más rápido. Entonces, bueno, sale de la capa de conmutación o del plano de conmutación para el plano de enrutamiento, hace el enrutamiento y lo devuelve hacia el dispositivo, ¿no? O sale por el puerto correspondiente hacia el dispositivo final. Vamos a, si en todo caso, como nos quedan algunos minutos, y vamos a, antes de pasar al proceso de comunicación, mejor revisar estas dos opciones que tenemos con respecto al NSP, ¿no? Así podemos dedicarnos mejor, como les decía, el día martes, a realizar algún ejercicio. Este escenario no es muy grande, como lo ven, vamos a necesitar un switch, un router. No, acá. Vamos a comenzar primero con el escenario, o vamos a tratar de poner 3 escenarios, ¿no? Y un par de veces, para que soporte mi PC. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a sacarlo por acá.
Ahorita vamos a... Los mismos escenarios, ¿no? Vamos a ponerlo al puerto 5 y al puerto 10. Aquí también al puerto 5 y al puerto 10 para acordarnos. En este caso, como tiene solamente 9 puertos, voy a ponerlos al 1 y al 2. Aquí la idea sería que vaya Ethernet 01 por acá, Ethernet 2 por acá. Aquí solo uno. Es más, podemos usar el gigabit. Y este cómo está. Entonces, estos serían los 3 escenarios que hemos visto hoy día, ¿no? Donde tenemos el escenario tradicional donde ocupamos más de un puerto para, para el enrutamiento entre los dispositivos, donde usamos las subinterfaces, o donde usaremos las subinterfaces, y uno tercero donde trabajaremos con básicamente un switch multicapa, ¿no? Que es este 5700. Entonces, vamos a agrandar esto ahí. Las direcciones IP vamos a usar las mismas, o vamos a usar las mismas que aparecen en la diapositiva. 10.2. 10.2 por acá. Son las mismas. Y esta sería la 20. Aquí, para la gigabit Ethernet 00, vamos a poner la 10.254, igualito como aparece el ejemplo. Y para la gigabit Ethernet 01, la 20.254, como también aparece el ejemplo. Aquí sería la punto 10. Y la punto 20. Y aquí igualito. Ya. Entonces, esos serían los 3 escenarios de los posibles, al menos enrutamientos entre VLAN, ¿no? Como demostración de un poco esta teoría, que es la parte más
Voy a poner las direcciones IPs. Voy poniendo las direcciones IPs. IP. He tomado mal el switch. He tomado este. Ok, ahí tengo los tres escenarios. Comencemos revisando el primero. En este caso, lo primero que voy a comenzar es con el router, simplemente poniendo las PCs, las IPs. Necesito.
Ya, a ver, entonces, lo único que he hecho es definido las IPs, la 10254 y la 20254, ¿no? Que está acá. Ya están en la tabla de enrutamiento. Lo único que nos tocaría sería definir en el switch me olvidé el nombre. En el switch definir básicamente las VLAN, ¿no? Las dos VLAN que vamos a crear. Mm, sí. Cero, cero. Profesor, ahí creo que es Ethernet 5. Ah, voy a configurar ahorita. Oye, vamos a las 5. Vamos a configurar a las 5. Las 5 y las 6. Las 5 y la 10. Por switch. Es port type. Me olvidan los nombres de estos comandos de Huawei. Link type. Access. Port link type access. Y ahora port es por default VLAN 10. Play. Ahí está. Estos serían los dos, ¿no? Voy a agrandarlos porque la verdad que estoy trabajando con la letrita bien chiquitita. En modo acceso, default VLAN 10. Entonces lo mismo sería para el 6. Ah, 20. Ok. Profe, me sale la VLAN no existe. ¿No te sale la VLAN no existe? ¿Con la VLAN 20? Ni con la 10 ni con la 20. No sé, ¿sí? Y si le ponemos a ver display VLAN, ¿te parecen que están creadas? Ah, no, no hay ni una. Profe, ¿por qué le puso el Ethernet 6? Perdón. ¿Por qué le puse qué? Ah, el Ethernet 6 corresponde a... Está bien, es 10. Es 10. Es 10. Le he puesto el 6. Ahorita vamos a quitarlo. Para ver si están atentos. ¿Cómo era, profesor, el proceso para hacer la creación de la VLAN? Lo puedes hacer con VLAN 10 o VLAN y el número, o puedes poner VLAN batch
y le pones los dos numeritos, ¿no? 10, espacio, 20. Ya tenemos estas opciones, ¿no? VLAN batch, si quiero crear las dos, 10, espacio, 20, y así creo las dos VLANs de una, ¿no? O puedo poner simplemente de una en una, VLAN y el número 10. Para la interfaz Gigabit 06, como no, interfaz 06, como ella no va a participar en nada, le podemos poner undo port link type access, ¿no? No me deja, entonces está. A ver, vamos a ver. A las 6 tengo que quitarle estas dos opciones. Undo port on. A ver si teóricamente lo quité. Ahí ya está. Me faltaba quitarle la VLAN primero. Entonces se puede quitar la VLAN a la que pertenece. Simplemente hay que ponerle undo. Aquí recuerden que Huawei en vez de no es undo. Tengo que quitar la VLAN. Port default VLAN. Pongo una T. Default VLAN. Y con eso le quita la VLAN asignada. Y luego le pongo, después de eso le pongo link type. Y le quito también que se convierta en acceso, ¿no? Lo dejo en blanco. Hace un ratito me equivoqué y le puse el Ethernet 06. El Ethernet 06 lo había puesto como parte de la VLAN 20, ¿no? Y no correspondía. Solamente era la 5 y la 10. Ok. Entonces, display, current configuration. Ya vemos que tenemos la VLAN 5 asociada, perdón, la interfaz 05 a la VLAN 10 y la interfaz 10 a la VLAN 20. Aquí también ya están configuradas las ya están configurados, ¿no? Aquí también ya están configuradas las interfaces. Gigabit Ethernet 00 y Ethernet 01 con sus respectivas direcciones IPs. Y por lo tanto ya están activas. Entonces, ¿ya debería poder salir o todavía no puedo salir? ¿Ya puedo hacer enrutamiento entre la PC1 y la PC2 o todavía? Ya debería, ya, profe. Ya debería. Ok. O sea, si hago un ping, normalazo. 192.168. Faltaría el Ethernet Por 1 todos. y 2. Falta la 1 y la 2, ¿no? Sí, profe, Ah. faltan. Ajá, el troncal Sí, creo sí. No, que es. acá no están en troncales, están con interfaces normales, ¿no? Están con cada VLAN corresponde a una interfaz. Lo que pasa es que la VLAN entra, pero no sabe cómo reenviar la trama, Claro, claro, claro. Bueno, si ¿no? fuera Porque, troncal sería de switch a switch. a ver, no. A ver, no, ¿cómo de switch a switch, Kevin? No, sino que el compañero se refirió si ese cableado de la Ethernet 01 y la Ethernet 02 serían troncal. Ah, ya, claro. Aquí vamos a trabajar en troncal, en la número 2, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que es un esquema o un enrutamiento, una interfase, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que decía aquí es cierto, ¿no? Aquí en el switch 1, lo que nos ha faltado es decirle que la interfaz
Ethernet 01, por eso estaba en el 01 hace un ratito, por link type access, y aquí por default VLAN 10. El 01 es VLAN 10, y lo mismo para el 02. Error. Ahí está. Listo. Listo. A ver, vamos a ver si tanta belleza es cierto. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito de todas maneras definir las VLAN aquí en la Ethernet 01 y en la Ethernet 02? Porque recuerden, ¿no? Sale una trama sin etiquetar. Llega el switch, le pongo la etiqueta y él sabe que tiene que reenviarlo hacia la puerta de enlace. Por lo tanto, lo va a sacar a través de una interfaz que tenga su propia etiqueta, ¿no? En este caso, pero al momento de salir, recuerden el proceso de salida, verifico que en la interfaz esté permitida. Si veo que coincidimos en la misma etiqueta, lo que hago es la retiro. Y el tráfico que viene por aquí está sin etiquetar. Llega el router internamente ya tiene las dos rutas porque están directamente conectadas, da la vuelta, por decirlo así, envía tráfico sin etiquetar, lo etiqueta al entrar, lo retira al salir y llega a la PC2. Y ese es el proceso por los 5 paquetes que hace, o por los 5 ICMPs que hace o los 5 PIN que hace este software, ¿no? Cada vez que va y viene o cada vez que viaja, hace lo mismo. Entra y etiqueta, al momento de enviarlo al router, le quita la etiqueta y de la misma manera de regreso. Entonces, no se olviden de todas maneras lo que estábamos haciendo, ¿no? Tenemos que, en este esquema de enrutamiento por interfaces, o no, que es el más tradicional o un esquema tradicional, debemos de todas maneras definir las VLAN en las interfaces que van conectadas al router. Y como les digo, no es que el router esté recibiendo una VLAN, es que aquí al salir se están quitando y el router está recibiendo tramas Ethernet comunes y silvestres. Después veremos cómo los hace. Vamos a guardar esto. Por si acaso. Lo mismo por aquí, ¿no? Tenemos que crear dos VLANs, pero ahora vamos a tener que definir este enlace Gigabit Ethernet 01 como troncal y los dos enlaces que van con los dispositivos a sus respectivas VLAN, ¿no? Y crear en el router las subinterfaces. Entonces aquí acá dice el SW2. A ver, interface. En este caso es la Gigabit 001. Nuevamente, no port, link type, trunk, port. La verdad, las actualizaciones son port, trunk, allowed pass 10. Pero no he creado las VLAN, ¿no? No he creado las VLAN. Me va a decir lo mismo que hace un ratito le parecía a Kevin. No sé qué VLAN voy a crear, ¿no? Vamos a poner VLAN batch 1020. Y ahora sí, ¿no? Port trunk allowed pass 1020. ¿Qué me dice? ¿Está bien? 10. Me dice que hay un error.
Ah, me está pidiendo VLAN. Me está diciendo que hay un error aquí y es que estoy viendo qué espera después el comando VLAN. Luego del pase es Entonces lo VLAN, estoy pues. poniendo, sí. Estoy viendo que espera aquí que le diga VLAN y no le he puesto acá VLAN, ¿no? Por eso me estaba dando error. Ethernet 05 y aquí es port, link type, access, port, access, port, 10. El otro es el 10. Ya está. En el router, acá la configuración, digamos, más, entre comillas, compleja está aquí, ¿no? En el router AR2. Y aquí es donde nosotros tenemos que definir las subinterfaces, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que llamarla? Interfaz, en este caso, la gigabit 000, y asociarlo a la VLAN, ¿no? 0.10. Porque voy a recibir tráfico de una VLAN 10 y cambia al modo de subinterfaz, ¿no? Y ahí venía .1q, termination, VLAN 10, ¿cierto? 10 nomás, ¿no? Bit 10. Ahí está, bit. .1q, termination, bit 10. La IP. Listo, encendió. Y era ARP. Broadcast Enable, ¿cierto? Y lo mismo para la subinterfaz número 20, ¿no? (22.54.24) y habilitamos broadcast. Entonces, si nosotros vemos la tabla de enrutamiento ahora del router, display routing table, vamos a ver que existe, ¿no? Para la subinterfaz aquí, miren, 00.10. Tenemos la 192.168.10.254, ¿no? Aparece su dirección de broadcast y aparece la dirección de red a la cual pertenece. Puerta siguiente salto y la salida. Lo mismo para la 20, ¿no? La 192.168.20.254 conectada a la interfaz gigabit Ethernet 000.20. Así es, estos dos. En teoría ya podríamos enviar desde nuestra PC 254 un ping, ¿no? 2254. 22, perdón. Ahí está. Entonces, en este segundo escenario, es enrutamiento por interfaces.
Acá está bonito, vamos a ponerlo acá. Enrutamiento por interfaces. Y vamos a ver cómo se comporta en todo caso este último, ¿no? En el cual el switch se convierte en una suerte de router, ¿no? Estos switch de capa 3, ¿no? O switches multicapa. Aquí lo mismo, ¿no? Están configurados en la gigabit 05 y 10, ¿no? VLAN batch 20. Interfaz gigabit Ethernet 05 y los comandos, ¿no? Port, link type, access, port, default, VLAN 10. Y lo mismo para el 10. La VLAN 20. Ok, entonces, si yo veo estos cambios de configuración, déjenme ver cómo después los interface. Si yo veo, tengo ya la interfaz 5 conectada o asociada a la VLAN 10. Y la VLAN 10 asociada a la VLAN, la interfaz 10 asociada a la VLAN 20. Entonces, las dos. Lo único que me faltaría sería crear la subinterfaz. O perdón, la interfaz virtual, ¿no? En este caso, habíamos dicho que es interfaz VLAN if 10. Y como ven, automáticamente crea una, o pasa a un estado, o pasa a una interfaz con VLAN if 10. Y ven, dice LSW3, if state is turned into app state. O sea, activa automáticamente la interfaz, ¿no? La pone o activa los protocolos de la interfaz VLAN, de la interfaz virtual. Y aquí lo único que deberíamos tener es la IP, ¿no? IP address 192.168.10.254.24. Listo. Y lo mismo con la VLAN 20. Esto, vamos a ver si tiene una tabla de enrutamiento. Ok, está la tabla de enrutamiento del switch. ¿No? Aparece la VLAN 192.168.10.254. Hasta la interfaz VLAN if 10. La 22.54. También a la interfaz VLAN if 20. Y teóricamente nosotros ya podríamos generar, ¿no? Comunicación aquí. A ver. 22. Se dan cuenta, aquí no hubo ni siquiera ningún timeout, ¿no? A diferencia de cómo pasó en los otros dispositivos. Que aquí en este caso, cuando hubo subinterfaces, se perdieron 2 paquetitos, ¿no? A nivel de capa con dispositivos físicos, se perdió uno. Acá está. A nivel de en el uso o en el trabajo con el switch multicapa, lo único que pasó es que automáticamente sabía cómo reenviarlo, ¿no? Entonces, como ven, no es... son los 3 escenarios, en todo caso, que podríamos tener para enrutamientos entre VLAN. Y vamos a poner aquí que es con un switch multicapa. Ok, ese sería el tercer escenario. Como ven, no son
muy complejos las configuraciones. Luego el martes veremos algún ejercicio donde podamos sumar no solamente el enrutamiento entre VLAN, sino también el uso de algún protocolo de enrutamiento para poder, digamos, que interactúen más dispositivos, ¿no?, en la red. No sé si alguno tiene aquí alguna pregunta, algo que quiera volver a revisar. O sea, una consulta. Sí. ¿Por qué en el caso del escenario con sus interfaces, el del medio, se perdieron 2 paquetes al inicio, ¿no? O sea, a diferencia de los otros. Quizás en el switch uno fue para llenar la tabla de RP. Ajá. Más Y que, el la, otro, más que la tabla de RP en el switch es en el router. ok. Más que en el Pero, switch es en el router, ¿no? Porque el router necesita primero descubrir hacia dónde va a reenviar por ejemplo, ¿no? Yo llego por aquí, llego al router. El router también tiene su tabla de RP. La interfaz que recibe asocia la MAC con la interfaz correspondiente, pero cuando va a salir, él solamente conoce la dirección IP. ¿Qué tiene que hacer? Un broadcast ARP para poder descubrir la dirección MAC del dispositivo a quien va a reenviar la trama. O quien va a reenviar el paquete, perdón, ¿no? Y ese es el primer paquetito que se pierde. Ese en es el el segundo, paquetito que se pierde, ¿no? en el segundo se perdieron 2. En el segundo se perdieron 2. Y es que justamente es por el tema de las subinterfaces. O sea, no Claro. sería igualito por el tema de la tabla de RP. Claro, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que en el segundo tiene que hacer algo así que como un descubrimiento. En el primero, a ver, ¿cómo es? En el primero, ¿cómo te lo explico mejor? En el primero, al momento de querer salir por esta interfaz que estoy, por la Gigabit Ethernet 01, no sabe qué dispositivo o a qué dispositivo lo va a enviar. Entonces, ese primer mensaje que se perdió en este escenario se debe a ese descubrimiento ARP que tú dices. Y es cierto, en el segundo escenario se pierden 2 básicamente por las subinterfaces. Es decir, tiene que reenviar la trama no solamente por la interfaz, por la interfaz virtual. Entonces en el otro lo hace por 2 interfaces. Vamos a tratar de verlo acá. Vamos a ver si podemos ver acá uno. Mira, ves, lo primero es que tiene que haber descubierto, ya tiene aquí asociados actualmente las direcciones, tanto las direcciones IPs en la tabla de RP como las direcciones MAC, y por qué interfaz lo ha descubierto. ¿Ok? Pero como en el primer escenario ya conocía, digamos, la dirección destino, no reenvía el broadcast por esa interfaz. No hace esa inundación por la misma interfaz, sino la única interfaz que le queda es básicamente la otra interfaz física. Solamente le queda la Gigabit 01 para poder enviar el descubrimiento de RP. Aquí llega por la interfaz o por la subinterfaz 10 y lo reenvía no solamente por la subinterfaz virtual, sino también por la física. Claro, ahí están los 2 entonces, ¿no? Ahí están los dos paquetitos que se pierden, ¿no? Hasta que uno de ellos le responde, y ya ahora sí, ya que una vez que tiene su tabla de RP poblada, como se muestra aquí, como una vez que ya tiene su tabla poblada, y ahora sí ya puede reenviarlo tantas veces sea necesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por eso que la segunda vez y la tercera, la segunda vez ya no tenía ningún inconveniente, ¿no? Una Bien. pregunta, perdón que le corte, y en el escenario
de subinterfaces, si hubiera tenido configurada otra subinterfase más, ¿sería un paquete más perdido al inicio? No. Si tuvieras otra subinterfaz más, Sí, configurada, la 30, por ejemplo. en este caso lo enviaría por igual, por la interfaz física, por la Gigabit Ethernet 00 y por la otra subinterfaz, vamos a ponerle la 30, ¿no? Mm, La 30, bueno, en este caso la 30 y vamos a decir que la 10, ¿no? O la 20 también, nuevamente, ¿no? claro, Sí, posiblemente aparezca un tercer paquete perdido. al arranque. Ok. Y en el otro caso no, porque ya conoce los destinos. Claro, en este caso, no se pierde ninguno porque, bueno, la tabla de RP ya estaba, básicamente lo único que hace es un flooding de la trama al no conocer por dónde debe salir, pero eso es prácticamente, no incurre en un broadcast, solamente inunda y el otro comienza a responder la trama. No hace una consulta broadcast, perdón, no hace una consulta RP, simplemente al no conocer por dónde sacar la información, simplemente esa misma trama unicast la envía por todos los puertos. Entonces cuando PC2 recibe la trama, simplemente responde. Sí, profesor, sí, he comprendido. Y es por eso que no se pierde ninguno, ¿no? Gracias. Ok, estos son los 3 escenarios de enrutamiento entre VLANs, como le digo, ¿no? Por interfaces tradicional, por subinterfaces y por interfaces virtuales, ¿no? Multicapa, con un switch multicapa, ¿no? Ya, como les digo, revisaremos un poco más, haremos alguna suerte de integración el día martes con posiblemente tomemos este escenario y podamos poner algún protocolo de enrutamiento que nos permita ir revisando, ¿no? O recordando alguna información. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Digamos que la práctica vendría hasta la parte de configuración por subinterfaces, que ya lo han visto que es bastante sencillo, igual que el laboratorio calificado, y eso sería todo, ¿no? Entonces, nos vemos el día martes. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Hola, profesor, gracias. Ok, a ustedes, gracias, hasta luego.